Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a platicar sobre los conceptos básicos de el modelado digital. Entonces vamos a comenzar hablando sobre los ejes en el sistema de modelado 3D. Básicamente tenemos tres, X, Y y Z, de los cuales ya conocemos dos, Y y Z. Entonces el eje Y me va a permitir ubicar un punto en un espacio hacia arriba y en un espacio hacia abajo. Así de fácil. Entonces, ahora tenemos el eje X que me permite definir una ubicación a la izquierda o a la derecha de un punto. Y por último tenemos el eje Z que me permite definir un punto hacia el frente o hacia atrás. Entonces, la principal función de estos ejes pues, sería describir la posición de puntos en tres espacios diferentes: X, Y y Z. En la interfaz de usuario de cualquier software, ya sea Blender, ya sea Maya, ya sea Cinema 4D, vamos a encontrar el gizmo o pivote, el cual representa a estos tres ejes con una flechita en verde para el eje Y, con una flechita en azul para el eje Z y con una flechita en rojo para el eje X. Bien, estos ejes también pueden ser positivos o también podrían ser negativos. Tenemos X en negativo hacia la izquierda, X en positivo hacia la derecha, representados en este espacio que vemos acá como una retícula dividida en cuatro secciones: negativos a la izquierda, positivos a la derecha en X. Después tendríamos positivos en Y hacia arriba, negativo en Y hacia abajo. Por último tendríamos positivo en Z hacia adelante y negativo en Z hacia la parte posterior. De esta manera podríamos ubicar los puntos en una retícula dividida en cuatro: hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Como ya sabemos, en un sistema bidimensional, los puntos son la unidad mínima para construir una línea. Por lo tanto, en el modelo tridimensional sería la misma aplicación. El punto es la unidad mínima para construir una línea en un espacio tridimensional. Estos puntos les vamos a llamar vértices en el ambiente tridimensional. Entonces cada vértice existe en un espacio, en una ubicación, y la unión de estos puntos pueden construir un plano. Bien, entonces dos puntos o dos vértices conectados pueden dibujar una línea y tres líneas cuando menos podrían construir un plano. Un plano triangular, un plano de 4 lados, un plano de 5 lados o un plano de más de 5 lados en un espacio tridimensional. Ahora aquí en este ejemplo estamos viendo estas geometrías en un espacio bidimensional, altura y ancho. Pero en un espacio tridimensional, estas mismas geometrías se podrían dibujar con una altura, con un ancho y con una profundidad, obviamente, independientemente de que sean planos. Pero también podremos dibujar geometrías tridimensionales como el tetraedro, el cubo, el octaedro. Y cada una de estas geometrías tridimensionales se construyen primeramente por la unión de varios vértices, 4 vértices cuando menos para el caso del cubo, y que estos 4 vértices a su vez generen bordes, 4 bordes para construir una cara, y el cubo se construye por medio de 6 caras. Entonces necesitamos 6 caras para construir un cubo, necesitamos 4 bordes para construir una cara
y necesitamos 4 vértices para construir los bordes o los lados de una cara. Todos estos ubicados en un espacio tridimensional. Entonces, bajo estas circunstancias, vemos que los puntos son esenciales, siempre van a ser esenciales para poder construir un objeto tridimensional. Y a partir de su unión, formar objetos deformables a partir de sus bordes, a partir de sus puntos y a partir de sus caras. Es decir, yo puedo seleccionar cada uno de los puntos del cubo y comenzarlo a deformar. O bien puedo seleccionar cada una de las 6 caras del cubo y comenzarlo a deformar. Entonces, ese es el principio básico del modelado en 3 dimensiones. Selección de los elementos que construyen a un modelo tridimensional. Entonces, los modelos tridimensionales no solamente se componen de vértices, de caras o de bordes, también pueden constituirse por texturas. Y esas texturas se construyen a partir de mapas, UVs. A los modelos tridimensionales se les puede aplicar un rig, que sería una estructura que permite la deformación del objeto tridimensional, que no solamente va a permitir deformarlo, sino que también podrá hacer una secuencia de deformación para crear una animación dentro de un tiempo específico, es decir, varias deformaciones en un espacio y tiempo específico sobre un objeto tridimensional. Podemos modelar cosas muy simples, muy básicas como un cubo, y a partir de ese cubo construir cosas tan complejas como un personaje realista al cual le podemos aplicar un rig, le podemos aplicar una textura y crear una animación y simular acciones, simular emociones, simular un comportamiento, una actitud en el personaje. Bien, todos los modelos tridimensionales se construyen por planos, ya lo decíamos antes. Entonces existen diferentes tipos de planos, de 3 lados, planos de 4 lados y planos de 5 lados. Y se pueden nombrar como tris para los de 3 lados, quads para los de 4 lados y engons para los de más de 5 lados. Tenemos dos tipos de objetos en los softwares tridimensionales. Tenemos los NURBS y los primitivos poligonales. La gran diferencia entre estos dos estilos o tipos de geometrías es que los primitivos poligonales los podemos seleccionar por caras, por vértices y por bordes. En el caso de los NURBS se pueden seleccionar por curvas y se crean a partir de la unión de varias curvas. Una curva podría ser un círculo, una curva podría ser una línea recta. Los modelos se pueden clasificar básicamente en dos rubros: rígidos o duros o bien orgánicos. Tenemos diferentes tipos o estilos de modelado. Por ejemplo, tenemos el modelado primitivo a partir de subdivisiones, en donde a un cubo se le agregan varias subdivisiones y se comienza a deformar por medio de las divisiones o los bordes, o bien sus caras o bien sus vértices o puntos. El estilo box modeling o la técnica box modeling, donde construimos un objeto por medio de geometrías básicas y después podríamos aplicar una retopología para reconstruir la estructura de nuestro modelo y crear mucho más detalle. Tenemos otra técnica que se llama patch modeling, muy interesante porque construimos el modelo por partes y a partir de la instrucción de caras. Tenemos la técnica de escultura digital, que no es propiamente una técnica tridimensional,
Es una técnica que se utiliza a partir del software ZBrush, por ejemplo, en donde los píxeles simulen la tridimensionalidad. No es que no es que estén ubicados en el eje Z. Son técnicas que se les llaman 2.5D. Y el escaneado 3D o fotogrametría, que es la construcción de un modelo a partir de fotografías. Estilos de modelos tenemos los realistas, que nos llevan al hiperrealismo, que es la combinación de la escultura con un trabajo de textura muy interesante, muy amplio, en donde tenemos softwares de pintura que crean sustancias muy realistas, como el Substance, por cierto. Tenemos los ficticios, que podemos encontrar los estilos cartoon o los hand painting. Y nuestro espacio de trabajo va a ser Maya. Como verán, Maya ya tiene varias versiones en el mercado, desde la Maya 1.0 hasta la 2020 al día de hoy. Es un software que se ha utilizado por muchos años en la industria del cine, que lo utilizan grandes estudios como Pixar, como tenemos ahí, por ejemplo, estudios en México como Huevo Cartoon. Tenemos estudios como NPC que también utilizan, y muchos estudios muy grandes que utilizan Maya. Por eso la importancia del software. Pero bueno, también tenemos Blender, que es un software bastante interesante, totalmente gratuito, muy ligero para la computadora, para el procesador, y con muchas herramientas muy ágiles y con una curva de aprendizaje muy rápida. En cambio, Maya, pues siempre su curva de aprendizaje es mucho más lenta por la complejidad y por la especialización que tiene el programa. Y bueno, tenemos por último la interfaz de usuario. Es la interfaz de la versión 4.0, ya muy viejita. Tendrá aproximadamente como unos más de 10 años, unos 12 años tal vez. La recuerdo con mucho aprecio, por eso es que la pongo acá, porque con esta interfaz es con la que yo aprendí a utilizar el software ya hace más de 10 años. Y entonces tenemos como menú principal, donde se ubica File, Edición y Modify. Siempre lo vamos a tener hasta la versión 2020. Después tenemos las vistas, que serían la área de trabajo. Y en esta área de trabajo tenemos la perspectiva, que es la que está mostrando ahora la imagen, pero también tenemos la posibilidad de colocar 3 vistas ortogonales: lateral, aérea y frontal, donde vamos a ver la retícula desde las vistas ortogonales. Después tendríamos los shelves, que serían los accesos rápidos a varias herramientas. Totalmente editable esta área. Esta área le podemos agregar herramientas, le podemos eliminar herramientas como si fueran atajos. Después tenemos la línea de estado. La línea de estado nos permite acceder a los botones o área de renderizado directamente. Nos permite acceder al área de guardar, de abrir, de crear un nuevo documento por acá a la izquierda. Y también algo bien importante, en un momento les comentaba que el software es muy especializado. Pues bueno, en la línea de estado, al inicio, de izquierda a derecha, voy a encontrar el selector de menú que me permite acceder a la especialización que tiene este software. Podríamos acceder al modo de animación, modelado, rendering, rig, VFX. Entonces cada uno de estos apartados tiene sus propias herramientas. Por eso es que es tan importante la línea de estado, porque en ella ubicamos el selector de menú. Después a la derecha tenemos los atributos, que nos va a mostrar todos los nodos que se adhieren a un objeto. Es muy importante esta ventana. A la derecha tenemos atributos. Bien, debajo vamos a encontrar herramientas de animación como la línea del tiempo. La consola de programación también la vamos a encontrar en la parte inferior. Y a la izquierda tenemos las herramientas de mover,
de rotar y de escalar. Muy bien, pues sería lo básico del tema del modelado digital 3D. Gracias.